capítulo 19 del libro de Hechos. Este capítulo describe el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Y bueno, Éfeso es una de las ciudades más importantes y paganas del mundo romano y se centra pues ahora sí que el choque entre el reino de Dios y la cultura de idolatría, de inmoralidad y de brujería en la cual estaba sumida esta ciudad. Podríamos decir que era San Juan Chamula con Acapulco y Catemaco al mismo tiempo. Entonces, cuando Pablo llega a Éfeso, en el capítulo 19, ya había pasado casi una generación completa. De hecho, el cristianismo ya había dejado de ser una pequeña secta en Jerusalén, como le llamaban, y ya se había convertido en todo un movimiento que desafiaba, pues, no nada más a la religión judía, sino que también amenazaba la economía del Imperio Romano. Entonces, Éfeso no era un pueblo pequeño. De hecho, era una metrópolis del Asia Menor, que está ubicada en la actual Turquía, y en aquel entonces tenía aproximadamente unos 250,000 habitantes, que era enorme para la época, era una cifra masiva para el siglo I. Entonces, no era un pueblo pequeño, era una gran ciudad, ¿no? Y en esta ciudad algo que predominaba era el templo de Artemisa o lo que es Diana también, ¿no? Por ser muy famosa la Diana de los Efesios, ¿no? Y este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque de hecho medía, según historiadores, aproximadamente unos 130 metros de largo, imagínense eso, y tenía aproximadamente 127 columnas de mármol. Y este templo, que era una maravilla, era el centro de la economía y de la religión de la ciudad. Era algo así como el World Trade Center de aquella época, ¿no? En esa ciudad. Por otro lado, también Éfeso era un centro de brujería. Era muy famosa porque se vendían pergaminos con fórmulas mágicas y todo este rollo. Y la gente citaba luego palabras ahí supuestamente mágicas que le daba control sobre los espíritus, etcétera, ¿no? Y por eso vamos a ver en el mismo capítulo 19 cómo es que muchos de ellos queman libros acerca de magia y de brujería, ¿no? Que llegan a sumar hasta 50,000 piezas de plata, imagínense, era un dineral, ¿no? Y esto realmente fue un golpe muy fuerte, culturalmente hablando y espiritualmente también sin precedentes. O sea, eso marcó un antes y después. Otra característica que tenía esta ciudad era el Gran Teatro. Fue el lugar donde ocurrió el disturbio de los plateros, de todos estos mercaderes, que todavía existe el día de hoy, ese lugar. Y de hecho tenía la capacidad para 25,000 personas y la acústica era maravillosa, era tan perfecta que se podía escuchar desde cualquier punto del teatro, una de las maravillas de esa ciudad en aquel entonces. A estas alturas, cuando Pablo llega a esta ciudad, él ya no era un perseguidor de la iglesia recién convertido, ¿no? Como lo vemos en capítulos anteriores, sino que era ya un líder experimentado que entendía ya cómo plantar iglesias, había entendido el deseo de Dios, que era predicar el evangelio y hacer discípulos, ya lo tenía bien estructurado, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? En lugares, en centros urbanos masivos. Entonces, la iglesia de Éfeso fue muy importante en aquella época y durante el resto de la Biblia también lo vemos, ¿no? Porque es una de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Aunque tuvo sus virtudes, también tuvo sus defectos, pero como quiera que sea, Efesio prevaleció, fue muy, muy importante para esa época. Entonces ya habían pasado aproximadamente como 50 años de la muerte y resurrección de Jesucristo para cuando sucedieron estos hechos que aparecen en el capítulo 19. Y muchos de estos hechos que suceden aquí destacan varias enseñanzas muy importantes que siguen vigentes el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3 y ahí vamos a ver la primera enseñanza. Dice el versículo 1: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Lo primero que podemos notar en este primer pasaje es hasta dónde había llegado el movimiento de Juan el Bautista. Si recordamos el ministerio de Juan, ¿cuál fue su llamado? Pues era presentar a Jesús como el Cristo. De hecho, Juan había sido profetizado por Isaías, ahí aparece en el capítulo 40, versículo 3. Fue anunciado por un ángel a su padre, a Zacarías, en el templo, y fue confirmado por Jesús como el profeta más grande. Y esto lo podemos ver en Mateo 11:11, cuando Jesús dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, ¿no? La cosa es de que, aún con este currículum, con estas cartas de recomendación, por decir así, su ministerio fue muy corto. ¿Y por qué? Bueno, pues tenemos que estudiar el carácter de Juan. Entonces, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 3, y ahí podemos ver cuando comienza su ministerio bautizando a las personas, ¿no? Lucas capítulo 3, versículo 2. Dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era su chamba. Era el bautismo, más bien el llamar al arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Pero eso era solamente la primera fase del ministerio, porque la segunda parte era, ahora sigan a Jesús, sigan al que él estaba anunciando. Él fue llamado para anunciar y presentar a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, la primera parte de su ministerio era el arrepentimiento, o sea, ahí viene el Mesías, era preparar el camino, precisamente como dice también Isaías 43. Pero la segunda parte era ya que sigan a Jesús. Entonces, aquí vemos que él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Está citando la profecía de Isaías. Y luego vemos en el versículo 7, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Chequen otra vez. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿De qué nos habla esto? De que habían escuchado las palabras de Juan, de que ya había sembrado en el corazón de ellos una convicción de pecados por el cual ellos estaban acercando a Juan. Es lo que dice el texto. Salían para ser bautizados por él. Estaban respondiendo a ese llamado. Pero ¿cómo respondió Juan? Dice a continuación, oh generación de víboras, qué manera de recibirlos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si nosotros contrastamos esta frase en Mateo especifica que se habían acercado los fariseos y escribas, y aparentemente eso se lo dijo a ellos, pero aquí se lo está diciendo a los que se acercan para ser bautizadas, porque los fariseos y los escribas no iban a bautizarse, ellos iban nada más de chismosos. Pero aquí sí está hablando de las personas que se acercaron para ser bautizadas por él y los recibe diciéndoles, oh generación de víboras. Vean el carácter que tenía Juan, dispuesto a cortar cabezas. Y vámonos al versículo 10. Y la gente le preguntaba, fíjense la pregunta, entonces, ¿qué haremos? Ok, ya nos está diciendo que viene el hacha, que viene el juicio, el arrepentimiento. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ah, qué bien, ¿no? Suena bien, suena una buena obra, ¿no? Luego en el versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestro salario.
Aquí estamos viendo varias respuestas que hizo Juan, aparentemente buenas. Pues claro, son buenas obras, o sea, hagan buenas obras, no sean codiciosos, confórmense con esto, el que tenga 2 túnicas, da una. Pero está hablando de obras, 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 obras. ¿Y cuál era la chamba de él? Era presentar a Jesús como el Cristo. ¿Por qué no les dice, arrepiéntanse, ok, viene el bautismo del arrepentimiento, ahora sigan a Cristo? Y sin embargo, ¿qué fue lo que les dijo? Hagan obras. Aquí vemos un fallo en su ministerio, porque realmente él estaba más enfocado en cortarle la cabeza a la gente, y por eso vemos que Herodes lo encarcela. Dice el 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Dice en otro pasaje, porque le andaba diciendo públicamente a Herodes, no te es lícito andar con la esposa de tu hermano. O sea, denunciando públicamente el pecado del rey Herodes. Y yo recuerdo que a mí me enseñaron que hay que ser como Juan el Bautista. Hay que denunciar el pecado sin importar las consecuencias. Y mis amadas, no fuimos llamados a andar señalando pecados, y menos de la manera en la que lo hizo Juan. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y entonces vemos a Juan que por andar queriendo cortarle la cabeza a todo el mundo, le quiere cortar la cabeza a Herodes públicamente. ¿Y qué hace Herodes? ¿Sabes qué? A la cárcel, por causa de Herodías, porque su esposa, no, hombre, no se quedó callada. Ahora, hay algo muy importante, muy, muy importante. Sabemos que el Evangelio consta de 2 partes, que es hablar de pecado, justicia y juicio. Jesús lo dijo, ese es el ministerio del Espíritu Santo para los inconversos. Necesitamos hablarles de pecado a las personas para que anhelen la medicina. Pero es muy diferente eso a andar juzgando por los pecados. Es muy diferente llegar con alguien, eres un borracho y te vas a ir al infierno. A hablarles y mostrarles, oye, de que Dios es un Dios santo y de que todos hemos pecado. Hay maneras prudentes de hablar del pecado. Ahora, el pecado es el pecado, aunque lo hablemos muy suavemente o lo queramos endulzar, hablar de pecado molesta, pero es importantísimo porque si no la gente no va a apreciar la medicina. Entonces vemos que por andar señalando pecados, Juan el Bautista fue encarcelado. Ahora, el principal problema no fue ese, sino por haber fundado un ministerio propio. Y esto lo vemos, ahora vamos a Mateo capítulo 11, dice versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, o sea, discípulos de Juan. O sea, aquí ya vemos el primer error. ¿Qué tenía que estar haciendo discípulos Juan el Bautista? ¿Por qué tenía discípulos? Él mismo había dicho en el Evangelio de Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. La chamba de Juan el Bautista era presentar a Jesús como el Cristo, el Cordero que quita los pecados del mundo, y una vez que Jesús empieza su ministerio, era seguirle. Pero Juan se quedó en su ministerio de arrepentimiento y de su ministerio legalista, e inclusive haciendo discípulos, aquí lo estamos viendo. Pero ya lo peor es lo que sigue, porque envía a 2 de sus discípulos con Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, oye, dice Juan que si tú eres el Cristo o no. Imagínense públicamente, porque en el contexto estaba Jesús con mucha gente, estaba predicando cuando llegan los discípulos. Y llegan a decirle, oye, ¿tú eres el Cristo o no? ¿O esperamos a otro? O sea, poniendo en duda el ministerio más importante de Jesús para los judíos. Y a continuación Jesús reivindica a Juan y simplemente dice, hey, dile que los ciegos ya ven, que los cojos ya caminan. Díganle eso, nada más, ¿no? Pero fue tan grave el error de Juan el Bautista que por eso es que se lo llevó a casita el Señor. Se lo tuvo que llevar. Volviendo al capítulo 19 de Hechos, vemos hasta dónde se expandió este ministerio o estos discípulos de Juan. Aquí están apareciendo en el capítulo 19. Ya habían pasado 50 años. Y ahí vemos en el capítulo 19, del 1 al 3, que aparecen unos discípulos y Pablo les dice, ¿están bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿qué es eso? Pues ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Dice el versículo 4, y dijo Pablo, Juan bautizó
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aquí vemos las dos condiciones para los judíos, o sea, que era entender que Jesús era el Cristo y luego el arrepentimiento. Luego vemos como en el versículo 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Vemos 3 meses que estuvo Pablo en esa ciudad, y aquí vemos cómo es que Pablo estaba cumpliendo el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y ahí vemos cabalmente cómo lo estaba cumpliendo Pablo. Porque además dice el versículo 9 que muchos se habían endurecido, que estaban maldiciendo el camino y que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Ahí estamos viendo el fruto de la predicación. Es después de haber predicado el evangelio, separa a los discípulos, a aquellos que tienen oídos, y se los llevó a la escuela de uno llamado Tirano. Y por otro lado vemos en el versículo 10 que continuó así por 2 años, o sea, estaba invirtiendo tiempo en sus discípulos. Vamos al versículo 11 y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, esta ciudad estaba obsesionada con la magia y el ocultismo, hay que recordar eso. Entonces, cuando estas personas vieron ese poder en las ropas de Pablo, o sea, realmente Dios estaba demostrando que su poder era real y superior a cualquier truco o conjuro humano de toda la ciudad de Éfeso. Por otro lado, esto era una evidencia de que Dios estaba respaldando a Pablo. Es importante entender que la sanación o los milagros de sanación no es un ministerio especializado, como el falso ministerio de sanación que se anda propagando el día de hoy en muchas iglesias. Pero ese poder de sanación fue algo temporal, únicamente dado a los apóstoles para dar evidencia del respaldo que Dios tenía sobre ellos. O sea, no es un ministerio. Esto es muy importante. No es un ministerio. Versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, después de lo que sucedió con lo de los paños, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Bueno, aquí están estos 7 hijos de este judío que intentaron expulsar demonios, diciendo en el nombre de Jesús al que Pablo predica, ¿no? Sin tener una relación personal con él. Y bueno, esto nos ilustra que el hombre natural no regenerado está a merced de los demonios sin que se dé cuenta. O sea, el mundo entero está bajo el maligno, nada más que no se dan cuenta. Entonces, esto nos advierte que el poder espiritual no es una fórmula mágica ni una técnica que se pueda copiar, como era lo que estos exorcistas querían hacer. La conversión por el evangelio, que es el poder de Dios, es suficiente para tener victoria sobre el reino de las tinieblas. Y sabemos que los convertidos ya estamos libres de todos los derechos que el diablo tenía sobre nuestras vidas. No tenemos que andar reprendiéndolos, ya nos dio la victoria. Jesús ya los venció. No tenemos que andar reprendiendo demonios, y ese es otro ministerio muy popular hoy en día, ¿no? La liberación de demonios y todo este rollo. Entonces, lo único que se requiere es una fe auténtica en las Escrituras y la autoridad delegada por Dios por medio de la conversión. Pasamos al versículo 17. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ok, y aquí vamos a entrar a la parte más importante del capítulo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es importantísimo, es el versículo más importante de este capítulo. Hay que recordar que la conversión es diferente para los judíos que para los no judíos o los gentiles. Para los judíos es entender primero y creer que Jesús es el Cristo, y luego viene el arrepentimiento. Ese es el orden para los judíos.
Y esto lo podemos constatar en el libro de Hechos también en el capítulo 2, versículos 14 al 36, en la fiesta de Pentecostés, cuando Pedro da su primer sermón a judíos y les da un sermón contundente, citando salmos, citando profecías del Antiguo Testamento, de tal manera que termina demostrando que Jesús era el Cristo. Y aquí vemos la respuesta de estos judíos, después de haber escuchado todo lo que Pedro dijo con la autoridad del Espíritu Santo, con la sabiduría que le había dado el Espíritu Santo, vemos la respuesta de estos judíos. ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando viene la invitación al arrepentimiento, en el versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense. Vemos ya entonces el orden de haber mostrado a través de las Escrituras que Jesús era el Cristo, para después invitarlos al arrepentimiento. Lo mismo sucede en el capítulo 3. Del versículo 12 al versículo 18 vemos otra vez a Pedro hablándole a judíos, pero ahora en el templo, en el momento en que más concurrido estaba. Y cierra su sermón en el versículo 19, invitando a todos al arrepentimiento, tal como sucedió. En resumen, el versículo que muestra este orden lo podemos ver en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, cuando dice, este es el Cordero de Dios. Ahí está presentando la identidad de Jesús. Este es el Cordero de Dios, que solamente lo entendían los judíos. Y número 2, que quita el pecado del mundo. O sea, es el resultado del arrepentimiento, es quedar libre de pecados. Ese es el versículo que resume la manera de presentar el Evangelio a los judíos. Número 1, creer que Jesús es el Cristo. Y número 2, el arrepentimiento. Pero para los gentiles es al revés. Y el versículo clave está en Marcos 1:15. Número 1 es arrepentimiento y número 2, creer en el Evangelio de Jesús. Es el orden invertido. El arrepentimiento y creer en el Evangelio de Jesús. Esto es bien importante, ¿eh? Es tan importante que en el libro de Hechos también vemos en el capítulo 8, en el versículo 25, cuando Felipe se encuentra con el etíope y le empieza a predicar, le está hablando a un gentil, al etíope, y le está compartiendo el Evangelio de Jesús, así lo dice, no le está compartiendo el Evangelio de Cristo, porque Cristo, el ungido, el profeta, sacerdote, rey, no lo entendía el etíope. Entonces le hablaba del Evangelio de Jesús, así aparece en Hechos 8:35. De la misma manera, en Hechos 11:20, cuando un grupo de gentiles de Chipre y de Cirene estaban compartiéndole a los griegos también del Evangelio de Jesús. Luego, en Hechos 17:18, vemos a Pablo compartiéndole a los atenienses del Evangelio de Jesús también. Todos ellos eran gentiles. ¿Se dan cuenta? En ninguno de los tres casos tocan el tema de Cristo porque es un trasfondo mesiánico. Lo que sí es importante notar es que en ambos casos, tanto en el Evangelio visto desde el punto de vista mesiánico como el Evangelio visto desde el punto de vista jurídico, que Pablo identifica en Gálatas 2:7 como el Evangelio de la circuncisión para los judíos y el Evangelio de la incircuncisión para los gentiles, en ambos casos vemos el arrepentimiento, el factor arrepentimiento. Y parte del arrepentimiento es reconocer la condición de perdido y la confesión de pecados. Esto es importantísimo. Repito, parte del arrepentimiento es darse cuenta y reconocer la condición de perdido, de sucio y la confesión de pecados. Esto es bien importante, porque esto lo podemos apreciar desde el Antiguo Testamento. Un dato interesante, en la Biblia no aparece que diga que hay que pedirle perdón a Dios, pero lo que sí es confesarle los pecados, es muy diferente. Y ahora sí pedirle perdón. Y esto lo vemos desde el Levítico, desde el Antiguo Testamento. Vamos al Levítico capítulo 16, versos 20 al 22. Se los voy a leer. Levítico 16 es el punto clímax de la fiesta más importante para Israel, que es el día de la expiación. Era el único día del año en el cual el sumo sacerdote entraba en el templo, en el lugar santísimo, y tenía que sacrificar a 2 animales, a 2 corderos.
o carneros o machos cabríos. ¿Por qué? Porque era el único día en todo el año, el día de la expiación, en el cual se iban a perdonar los pecados de todo el pueblo. Entonces vamos a leer Levítico 16 del 20 al 22. Dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, porque eran dos machos cabríos. El primero ya había sido sacrificado para expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, para limpiarlo o santificarlo. Y el segundo lo tenía que traer vivo, dice el versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Ya vieron? Está hablando en plural. Tenía que confesar sobre ese macho cabrío todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ahí mismo en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 40, dice: y confesarán su iniquidad. Aquí estamos viendo otra vez confesión de pecado. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Ya vemos en dos ocasiones en el libro de Levítico la confesión de pecados. Luego, en Nehemías capítulo 9, versículo 2, dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados otra vez y las iniquidades de sus padres. Y en el mismo libro de Nehemías capítulo 9, versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ahí estamos viendo nuevamente el acto de confesar los pecados. Luego, Salmo 32, 5, dice: mi pecado te declararé. Ahí está el salmista. Te lo voy a declarar, mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos nuevamente la confesión de pecados. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Luego, en la oración de Daniel capítulo 9, aquí vemos ya un ejemplo mucho más extenso de cómo es una oración de confesión de pecados. Dice Daniel 9, 5 y 6. Dice: hemos pecado, y vean la lista de pecados. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste el nombre del cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Bueno, y se está incluyendo el mismo profeta Daniel. Versículo 16. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora vamos al Nuevo Testamento y podemos ver también en el ministerio de Juan el Bautista, en Mateo 3, versículo 5, que dice: y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán,
Y el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. Era una práctica, fíjense, de los judíos, desde la fiesta del Levítico hasta el ministerio de Juan el Bautista, sigue apareciendo el acto de confesar los pecados. Y ahora, regresando al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18, que es en donde nos quedamos, ahora lo vemos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Fíjense qué importante es esto. Y bueno, hay muchos versículos que hablan de esto. Todavía otro muy importante es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué importante es esto, porque es muy diferente decir, si confesamos que somos pecadores, Él es fiel y justo para perdonarnos. No dice eso. ¿Y saben por qué? Porque el decirle a la gente, y es como se maneja el evangelismo de hoy, confiesa que eres un pecador y recibe a Jesús en tu corazón. Ese es el evangelismo de hoy. Confiesa que eres un pecador y recibe a Jesús en tu corazón a través de una oración. ¿Y qué hace la persona? Sí, confieso que soy un pecador. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Ah, bienvenido a la familia de Dios. ¿Y ustedes creen que eso es conversión? ¿Por qué no es conversión? Número uno, porque no hay arrepentimiento. No hay una convicción de pecados. El decir, confieso que soy un pecador, eso es tan barato como decir, confieso que soy mexicano, o confieso que le voy al Toluca. No implica nada. Por eso es tan importante la confesión de pecados. ¿Y por qué? Porque mientras más confesamos nuestros pecados, más nos damos cuenta de lo sucio que estamos. Y eso despierta una necesidad para limpiarnos. Es importantísimo entender esto, mis amados. Porque, repito, el evangelismo de hoy es así de barato. Confiesa que eres un pecador, pero no. Acuérdate desde que eres niño, desde el día más lejano de tu vida, cuando eras un niño, cuando empezaste a pecar. Acuérdate, sigues creciendo y ahora cuando entras a la escuela, empiezan a venir a tu mente pecados que ya ni te acordabas, que estaban ahí bien guardaditos. Y en verdad te espantas de darte cuenta de lo que eras. Y cuando te das cuenta de lo grave, de lo sucio, en verdad, delante de Dios, ahí es cuando viene el arrepentimiento. Ahí es cuando se despierta la necesidad de esa medicina. Y es muy diferente a decir, confiesa que eres un pecador. ¿Eso qué? ¿Sí? Y por algo aparece en la Biblia repetitivamente. Y faltan versículos que ya no les comenté, pero son bastantes lo que acabamos de ver. O sea, confesar nuestros pecados. Repitiendo lo que dijo Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para entender nuestros pecados. Ahora, si conectamos eso que dice Juan con el tribunal de Jesucristo, que habla 2 de Corintios 5:10, porque dice que todos los convertidos, los cristianos de verdad, vamos a comparecer en el tribunal de Jesucristo. No es un tribunal de justicia en el cual nos va a condenar o salvar, no, ya somos salvos. Pero ese tribunal va a ser para recibir galardones, porque en el contexto, el tribunal de Jesucristo, en el contexto está hablando de la plataforma que se ponía en medio de un estadio al terminar las Olimpiadas y en el cual los atletas recibían galardones. Entonces vamos a ser presentados para recibir o no recibir galardones. Pero lo interesante es que el tribunal de Jesucristo habla que vamos a recibir de las cosas buenas y malas. Y dices, las cosas malas, pero ¿cómo? Si ya vamos a estar en el reino, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver las cosas malas? ¿O cuáles son esas cosas malas si ya fuimos perdonados, ya fuimos borrados de nuestros pecados? ¿Qué cosas malas se refiere 2 Corintios 5:10? Es muy probable, mis amados, que hable de los pecados no confesados. Y es que en verdad es una labor diaria, de llegar hoy, ¿qué pecados cometí? Nos despierta esa conciencia, pues para limpiarnos.
Es como darnos un baño. Si no nos bañamos en una semana, en 2 semanas, no, hombre, pues vas a apestar, o sea, hasta te puedes enfermar, ¿no? Si no confesamos los pecados, los pasamos de largo, a lo mejor se van acumulando por ahí. Por eso es tan importante esa higiene espiritual, en la práctica, el ejercicio de confesar nuestros pecados, que es lo que hicieron estos brujos del capítulo 19 de Hechos. Quemaron todos esos libros. Esto habla de un fruto de arrepentimiento, o sea, tomaron la acción, ¿sabes qué? Vámonos allá, ya no quiero más esto. Y confesaban sus pecados. Volviendo un poquito al punto, por eso es que también es un error usar Romanos 10:9 como el versículo mágico de conversión. El decirle a la gente que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que le levantó a los muertos, serás salvo. Y están agarrando ese versículo como si fuera una oración mágica ya de salvación. Pero en el contexto de Romanos 10:9 no está hablándole Pablo a inconversos. El versículo 1 del capítulo 10 se está diciendo, hermanos, eran judíos convertidos. No les estaba dando una receta de conversión, sino que era una oración de dolor de Pablo, de ver la dureza de corazón de su pueblo. Es como si Pablo hubiera dicho, híjole, es que si tan solo ustedes reconocieran este requisito de creer que Jesús es el Cristo y se arrepintieran, o sea, de cumplir los dos requisitos, pero no es una oración de salvación, porque si no, esto se repetiría en todas las cartas. Jesús mismo lo hubiera dicho, pero sin embargo, lo que sí se repite constantemente es el llamado al arrepentimiento. Y por algo también el ministerio del Espíritu Santo para los inconversos, que es hablarles de pecado, de justicia y de juicio. Sí, es hablarles de pecado, claro, pero no como Juan el Bautista lo hacía, de querer cortarles la cabeza, pecador, depravado, degenerado. No es así. Hay que ser muy prudentes. Entonces vemos que a partir del versículo 23, cuando viene un alboroto en Éfeso, hay que recordar que Éfeso era un centro de culto a la diosa Diana. Y a partir del versículo 23 al 41 viene un complot en contra de Pablo, porque, como les decía al principio, la conversión de muchas personas, el abandonar el culto a Diana, ya no compraban esos ídolos, ya estaba afectando la economía de Éfeso. Entonces ahí vemos que precisamente este platero Demetrio inicia un disturbio y aquí vemos nuevamente esa relación íntima desde estos tiempos hasta el día de hoy entre la religión y la política. Siempre han estado de la mano, siempre han estado haciendo negocio hasta el día de hoy. Y bueno, este es un tema recurrente en la Biblia también, o sea, el Evangelio a menudo choca con los intereses económicos basado en la idolatría. Y la fe de los efesios estaba cambiando la economía de la ciudad, lo que provocó una reacción violenta en el sistema establecido. Ahora, esto es algo interesante, ¿no? También porque todo este disturbio que se generó, vemos al final del capítulo 19, tuvo que intervenir un escribano porque si este disturbio crecía, igual el Imperio Romano los iba a castigar a toda la población por sedición, porque Éfeso era considerada una ciudad libre y un disturbio así ponía en peligro todos sus privilegios políticos. Como siempre, la prioridad del materialismo sobre la condición espiritual. Pregunta, ¿dónde están esos mercaderes efesios ahora? Todos aquellos que defendían a Diana, ¿dónde están ahorita? Entonces estamos viendo justamente todas estas conexiones que tienen una presencia el día de hoy. La conexión entre política y religión y algo también muy triste que es el poder del evangelio que cambió miles de vidas, que estaba cambiando, como dice el capítulo 17, que estos discípulos estaban trastornando al mundo. Muy diferente al día de hoy, que el mundo está trastornando a los cristianos de hoy. ¿Y por qué? ¿Cuál es el factor por el cual los primeros discípulos, la iglesia antigua, estaba trastornando la cultura del mundo? Hasta el Imperio Romano fue trastornado. ¿Y por qué hoy, habiendo miles o millones de cristianos, miles o millones de iglesias dispersas por el mundo, por qué están siendo trastornados por el mundo? La respuesta es clara, por el evangelio, por el falso evangelio, precisamente porque las iglesias están llenas de simpatizantes, llenas de gente no convertida, que sí creen en Jesús y todo, y es más, se sabe la Biblia, pueden cantar, orar, aplaudir, llorar, tirarse al piso, adorar y confesar que Jesús
es su Salvador, pero no tienen a Jesús como su Señor. Es muy diferente. Son simpatizantes, más podemos decir que son creyentes, pero no son convertidos. Y por eso no hay poder. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio equivocado y porque el poder de Dios radica en el evangelio, en la conversión. Y aquí estamos viendo el resultado. Trastornaron toda la ciudad de Éfeso, trastornaron todo el Asia Menor, trastornaron al mismo imperio romano. Acabó convirtiéndose. Claro, ya conocemos la historia en lo que se convirtió, pero vemos el poder del evangelio y ese mismo poder, mis amados, sigue vigente hoy.